Papá, mejor no vengas a mi boda. Vas a hacer el ridículo. Esas palabras de mi hijo Diego me pegaron como un puñetazo en el estómago, hijo. Yo soy don Aurelio Mendoza, tengo 73 años, y jamás pensé que escucharía algo así de la boca del chamaco al que le di todo en esta vida. Entonces, hace así. Escucha esta historia hasta el final. Y también comparte esta historia con quien necesita escuchar esto. Después me cuentas, ¿qué parte de ella tocó tu corazón de verdad? ¿Y de qué ciudad me estás escuchando? Era sábado por la mañana. Faltaban apenas 5 horas para que Diego se casara con Camila. Yo estaba parado ahí en la sala de mi casa, con mi guayabera blanca recién planchada, la que había escogido especialmente para este día tan importante. ¿Hacer el ridículo?, le pregunté, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿De qué hablas, mijo? Diego no me miraba a los ojos. Caminaba de un lado para otro, nervioso, como cuando era niño y había roto algo en la casa. Pero ahora no había nada roto en la sala. O tal vez sí. Tal vez algo acababa de romperse entre nosotros dos. Es complicado, papá. ¿Complicado? Diego, soy tu papá. Tengo derecho a estar en tu boda. Él siguió caminando en círculos, pasándose las manos por el cabello. Ya no era el niño que yo conocía. Era un hombre de 42 años, pero en ese momento parecía un chamaco asustado. Sí, lo sé. Pero es que la familia de Camila, ellos son diferentes, papá. ¿Diferentes cómo? Pues tienen dinero, mucho dinero, y están acostumbrados a cierto tipo de ambiente. Ahí fue cuando empecé a entender por dónde venía la cosa. No era que Diego estuviera nervioso por la boda. Era que se avergonzaba de mí. Su propio padre le daba pena. Mijo, yo también tengo dinero. No ando presumiéndolo, pero tengo lo mío. No es eso, papá, es que tú andas con tus guaraches, tus camisas sencillas. Ellos van a pensar que somos gente corriente. Gente corriente. Esas 2 palabras me calaron hasta los huesos. Yo, que trabajé desde los 14 años. Yo, que me levanté cada mañana antes del sol para sacar adelante a mi familia. Yo, que nunca le falté a nada a este muchacho. Diego, yo te crié, te di estudios, te pagué la universidad. Lo sé, papá, lo sé. Y te lo agradezco. Pero hoy es un día muy importante y para mí también es importante, mijo. Es la boda de mi único hijo. Él se quedó callado, mirando hacia la ventana. Afuera se escuchaban los pájaros cantando, como si fuera un día normal. Pero para mí, ese día ya no tenía nada de normal. Está bien, papá. Ven a la boda. Pero por favor, trata de no llamar la atención. Después de que Diego se fue, me quedé ahí parado en mi sala, sintiendo como si me hubieran vaciado por dentro. Las paredes estaban llenas de fotos nuestras. Diego de bebé. Diego en su primera comunión. Diego graduándose de la universidad. En todas esas fotos, él me abrazaba. En todas esas fotos se veía orgulloso de estar conmigo. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde mi esposa Soledad se sentaba a coser cuando Diego era niño. Cerré los ojos y traté de entender qué había pasado. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿En qué momento dejó de estar orgulloso de mí? Soledad siempre me decía, Aurelio, Diego es un buen muchacho. Nunca va a olvidar de dónde viene. Pero esa mañana, sentado en mi sala vacía, me preguntaba si mi esposa se había equivocado, o si yo había fallado como padre en algún lugar del camino. Me levanté del sillón y fui hacia mi recámara. Tenía que prepararme para la boda. Tenía que estar listo para el día más importante en la vida de Diego, aunque él no quisiera que estuviera ahí. Pero cuando abrí la puerta de mi cuarto, algo no estaba bien. Algo había cambiado mientras yo hablaba con Diego en la sala. Algo que me iba a cambiar la vida para siempre. Cuando entré a mi recámara, lo primero que vi fue mi almohada. Estaba cubierta de cabello. Mi cabello. Mechones grises y blancos esparcidos por toda la funda blanca, como si alguien hubiera estado cortando pasto y lo hubiera dejado ahí tirado. Me acerqué despacio, sin poder creer lo que estaba viendo. ¡Qué carajo! Corrí al baño y me vi en el espejo. Lo que vi me dejó helado. Mi cabello, el mismo que había peinado con cuidado esa mañana,
Estaba completamente rapado. No quedaba ni un solo mechón. Parecía como si me hubieran pasado una máquina de afeitar por toda la cabeza. Me pasé las manos por el cuero cabelludo, temblando. Estaba completamente pelón, completamente calvo. Como un prisionero, como un enfermo de cáncer. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Entonces recordé. Cuando estaba hablando con Diego en la sala, había escuchado unos ruidos en la parte de atrás de la casa. Pensé que era el gato del vecino que siempre se metía por la ventana de la cocina. Pero no era el gato. Alguien había entrado a mi casa. Alguien había entrado mientras yo discutía con mi hijo y me había hecho esto. Regresé corriendo a mi recámara, buscando alguna pista. Ahí, sobre mi buró, había una hoja de papel doblada. La agarré con las manos temblorosas y la abrí. La letra era elegante, cuidada. La letra de alguien que había estudiado en colegios caros. Don Aurelio, ahora tienes el look que te queda, viejo ridículo. Tu hijo se va a casar con clase, no con un indigente como papá. Atentamente, a alguien que sabe lo que es mejor para esta familia. No estaba firmada, pero yo sabía perfectamente quién la había escrito. Don Sebastián, el papá de Camila, el hombre que durante meses me había estado humillando con sus comentarios elegantes y sus sonrisas falsas. Me senté en la cama, sintiendo como si el mundo se me viniera encima. No era solo que me hubiera rapado el cabello. Era que había entrado a mi casa como si fuera suya. Había violado mi privacidad, mi dignidad, mi hogar. Y lo peor de todo es que había cronometrado todo perfectamente. Sabía que Diego estaría conmigo esa mañana. Sabía que estaríamos hablando de la boda. Había aprovechado ese momento para hacerme esto. Me levanté y fui a revisar las ventanas. La de la cocina estaba abierta, cuando yo recordaba perfectamente haberla cerrado la noche anterior. Ese cabrón había entrado como un ladrón mientras yo hablaba con mi propio hijo. Volví al baño y me quedé viendo mi reflejo. Me veía viejo, muy viejo, sin cabello. Se me notaban todas las arrugas, todas las manchas de la edad. Parecía un anciano enfermo. ¿Cómo iba a presentarme así en la boda? ¿Cómo iba a caminar por esa iglesia, llena de la gente elegante de don Sebastián, con la cabeza pelada como un convicto? Agarré mi teléfono y marqué el número de Diego. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Papá? ¿Qué pasa? Estoy en la peluquería arreglándome para la boda. Diego, necesito que vengas a la casa, ahora mismo. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Sí, pasó algo. Algo muy grave. Papá, no puedo ir ahora. El estilista ya empezó con mi corte y después tengo que ir por el traje. La boda es en 4 horas. Diego, por favor. Tu futuro suegro entró a mi casa y me rapó el cabello mientras tú estabas aquí. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Papá? ¿Estás bien? ¿Tomaste tus medicinas? ¿Mis medicinas? Diego, no estoy loco. Don Sebastián entró a mi casa y me dejó calvo. Dejó una nota burlándose de mí. Papá, eso es imposible. Don Sebastián está en el hotel con toda su familia. Los vi hace 1 hora cuando fui a dejar las flores. Entonces mandó a alguien. Pero fue él, estoy seguro. Papá, por favor, no hagas esto. Hoy es mi boda. No arruines mi día con tus ideas. Mis ideas. Mi propio hijo pensaba que estaba inventando todo. Que me estaba volviendo loco. Diego, ven a la casa. Te voy hasta andamo a enseñar la nota. Te voy a enseñar cómo quedé. No puedo, papá. Y tú tampoco puedes ir a la boda acusando a don Sebastián sin pruebas. Va a ser un escándalo. ¿Un escándalo? ¿Y qué hay del escándalo de que tu suegro entre a mi casa como un ladrón? Papá, por favor, tranquilízate. Tal vez se te cayó el cabello por el estrés. A veces pasa en las personas mayores. Personas mayores. Como si fuera un viejo chocho que se imagina cosas. Diego, tengo la nota aquí en mis manos. Papá, vamos a hablar después de la boda, ¿sí? Ahora no puedo. Camila ya está nerviosa y si se entera de que estás haciendo drama. ¿Drama? ¿Le dices drama a esto? Papá, te veo en la iglesia.
Y por favor, ponte una gorra o algo. No queremos que la gente haga preguntas raras. Y me colgó. Mi propio hijo me colgó el teléfono. Me quedé ahí parado en mi recámara, con el teléfono en la mano y la nota de don Sebastián en la otra. Mi hijo no me creía. Mi hijo pensaba que me estaba volviendo loco. Y tal vez tenía razón en una cosa. Si llegaba a la boda acusando a don Sebastián, iba a ser un escándalo. Nadie me iba a creer. Todos iban a pensar que era un viejo amargado inventando historias. Pero yo sabía la verdad. Yo tenía la nota. Yo tenía las pruebas. Fui a mi closet y saqué una gorra de béisbol vieja que tenía guardada. Me la puse y me vi en el espejo. Se veía ridícula con la guayabera elegante, pero al menos cubría mi cabeza pelada. Entonces me senté en mi cama y tomé una decisión. Don Sebastián pensaba que me había humillado. Pensaba que me había quitado la dignidad. Pensaba que ahora yo iba a esconderme en la boda, avergonzado y callado. Pero se equivocaba, porque don Sebastián no sabía algo muy importante sobre mí. Algo que iba a cambiar todo ese día. Algo que había guardado en secreto durante muchos años, esperando el momento perfecto para usarlo. Y ese momento había llegado. Me senté en mi cama, con esa gorra ridícula puesta, y recordé la primera vez que conocí a don Sebastián. Fue hace 8 meses, cuando Diego me llevó a cenar para presentarme a la familia de Camila. «Papá, quiero que conozcas a los papás de mi novia», me había dicho Diego emocionado. «Son gente muy fina. Don Sebastián tiene varias empresas de construcción». Yo me puse mi mejor camisa, una guayabera beige que Soledad me había regalado años atrás, y mis zapatos de piel, que solo usaba para ocasiones especiales. Quería causar buena impresión. Quería que vieran que Diego tenía un papá decente. El restaurante era de esos caros, con manteles blancos y meseros que hablan bajito. El tipo de lugar donde un plato de pollo cuesta lo que yo ganaba en una semana cuando empecé vendiendo carnitas. Don Sebastián ya estaba ahí cuando llegamos, sentado en una mesa grande junto a una mujer muy arreglada que debía ser su esposa, y Camila. Él llevaba un traje azul marino que se veía carísimo, un reloj de oro que brillaba cada vez que movía la mano, y unos zapatos tan lustrados que parecían espejos. «Don Aurelio», me dijo cuando Diego nos presentó, «mucho gusto. Sebastián Villareal, para servirle». Su apretón de manos era firme, pero frío, como si estuviera midiendo mi fuerza, evaluándome. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, desde mi guayabera hasta mis zapatos, y pude ver en su cara esa expresión que aprendí a reconocer. Decepción. «El gusto es mío, don Sebastián», le respondí, tratando de sonar seguro. Durante la cena, él habló mucho de sus negocios, de los edificios que estaba construyendo en Polanco, de los contratos millonarios que tenía con el gobierno, de los viajes que hacía a Europa para cerrar tratos. «¿Y usted a qué se dedica, don Aurelio?», me preguntó cuando llevábamos como 1 hora de escucharlo presumir. «Tengo unas taquerías», le dije, orgulloso. «Bueno, las vendí hace unos años, pero las tuve por 30 años». «Ah, qué interesante. Comida callejera». La manera en que dijo «comida callejera» fue como una cachetada. No dijo «restaurantes» o «negocio de comida». Dijo «comida callejera», como si fuera algo sucio, algo de lo que avergonzarse. «Sí, tacos de carnitas. Los mejores de Guadalajara», respondí, sin dejarme intimidar. «Seguramente», dijo, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Debe ser un trabajo muy físico». Trabajo físico. Como si fuera un peón, como si no supiera hacer otra cosa más que usar las manos. Durante toda la cena siguió así. Cada vez que yo hablaba, él encontraba la manera de hacerme sentir pequeño. Cuando mencioné que Diego había estudiado administración, él dijo, «Qué bueno que pudo estudiar. No todos los hijos de comerciantes tienen esa oportunidad». Cuando hablé de mi casa, él comentó, «Debe ser cómoda. Esas casas viejas tienen su encanto». Casa vieja. Como si viviera en una vecindad. Pero lo que más me dolió fue ver cómo Diego no me defendía. Cada vez que don Sebastián me lanzaba una de esas puñaladas elegantes, Diego se quedaba callado, o peor aún, se reía nervioso y cambiaba el tema.
Al final de la cena, cuando pidieron la cuenta, don Sebastián ni siquiera me dejó verla. No se preocupe, don Aurelio. Yo me hago cargo. Sé que estos lugares pueden ser costosos para algunos. Costosos para algunos. Como si fuera un pobre que no podía pagar una cena. Esa noche, cuando llegué a mi casa, me senté en la sala y pensé en llamar a Diego. Quería decirle que don Sebastián me había tratado mal, que me había humillado toda la noche. Pero al final no lo hice. No quería parecer un viejo resentido. La segunda vez que lo vi fue peor. Fue cuando Diego organizó una carne asada en mi casa, para que las dos familias se conocieran mejor. Yo estaba emocionado. Esa era mi casa, mi territorio. Ahí yo me sentía seguro. Pasé toda la mañana limpiando el patio, preparando la parrilla, comprando la mejor carne que pude encontrar. Quería que vieran que sabía recibir gente, que no era el naco que don Sebastián pensaba que era. Cuando llegaron, don Sebastián traía otra vez un traje, pero ahora uno más casual, de esos que cuestan más que el carro de muchas personas. Su esposa, doña Carmen, venía con un vestido blanco y unos lentes oscuros, como si fuera una actriz de Hollywood. ¡Qué pintoresco!, dijo don Sebastián cuando entró a mi casa, viendo mis muebles, mis adornos, las fotos de mi familia en las paredes. Pintoresco. Como si mi casa fuera un museo de pobres. Durante la comida, él siguió con sus comentarios. Cuando probó mis tacos, dijo: «Están buenos, don Aurelio. Se nota que tiene experiencia en esto». Experiencia en esto. Como si fuera lo único que supiera hacer. Cuando su esposa comentó que mi patio era bonito, él agregó: «Sí, estas casas antiguas tienen su encanto. Lástima que ya no se construyan así. Bueno, por algo será. Por algo será», como diciendo que había razones para no construir casas como la mía. Pero lo que realmente me quebró fue cuando Diego le estaba enseñando las fotos de cuando era niño. Había una donde él tenía como 8 años, parado junto a mi primer carrito de tacos, con un delantal pequeño que Soledad le había hecho. «Qué tierno», dijo doña Carmen. «Se ve que era muy trabajador desde pequeño». «Sí», respondió don Sebastián. «Espero que haya aprendido a aspirar a más». Aspirar a más. Como si lo que yo le había dado no fuera suficiente. Como si el trabajo honesto fuera algo de lo que escapar. Y otra vez, Diego no dijo nada. Se quedó callado, con esa sonrisa incómoda que ponía cada vez que su suegro me insultaba. Esa noche, después de que se fueron, encontré a Diego lavando los platos en la cocina. «Mi hijo», le dije, «necesitamos hablar». «¿De qué, papá?» «De don Sebastián, de cómo me trata». Diego siguió lavando platos, sin mirarme. «¿Qué tiene don Sebastián? Me parece muy educado». «Educado mí. Diego, ese hombre me ha estado humillando desde que lo conocí». «Papá, no exageres. Don Sebastián es así, muy formal. Así habla la gente educada». «No, mijo. Esa no es educación, esa es soberbia. Papá, por favor, no empecemos con esto. Don Sebastián va a ser mi suegro. Tengo que llevarme bien con él. ¿Y yo qué? ¿Yo tengo que aguantar que me trate como basura?» «Nadie te trata como basura, papá. Estás exagerando». «Exagerando». Mi propio hijo pensaba que yo estaba exagerando. La tercera vez que vi a don Sebastián fue hace 2 meses, cuando fuimos a ver el salón donde iba a ser la recepción. Era un lugar elegantísimo, con jardines enormes y fuentes. El tipo de lugar donde se casan los ricos. «Este lugar está hermoso», comenté cuando llegamos. «¿Sí?», dijo don Sebastián. «Es uno de los mejores de la ciudad. Por supuesto no está al alcance de cualquiera. No está al alcance de cualquiera», como recordándome que él era quien pagaba todo. Durante el recorrido, el administrador del lugar nos fue explicando los servicios. Cuando llegamos al área de estacionamiento, don Sebastián preguntó: «¿Tienen servicio de valet parking?» «Por supuesto, señor», respondió el administrador, «para que sus invitados no tengan que preocuparse por sus vehículos». «Perfecto», dijo don Sebastián, y luego me miró. «Don Aurelio, espero que no tenga problemas en dejar su vehículo con el valet». «Su vehículo».
como si manejara una carroza. Mi camioneta estaba vieja, sí, pero funcionaba perfectamente. Pero para él, era otra fuente de vergüenza. No hay problema, le respondí, aunque por dentro me hervía la sangre. Esa misma tarde, cuando íbamos de regreso, don Sebastián le dijo a Diego: «Espero que tu papá esté cómodo en la boda. Sé que no está acostumbrado a este tipo de ambientes. Ambientes. Como si yo viniera de una cueva». Ahora, sentado en mi cama con la cabeza rapada, entendía perfectamente lo que había pasado. Don Sebastián llevaba meses planeando esto. Llevaba meses buscando la manera de humillarme completamente, de ponerme en mi lugar de una vez por todas, y lo había logrado. Pero lo que él no sabía es que yo también tenía mis cartas guardadas. Lo que él no sabía es que ese viejo ridículo, al que le acababa de rapar el cabello, tenía algo que él jamás podría tocar. Algo que había construido durante toda una vida de trabajo honesto. Algo que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Me levanté de la cama y fui a mi closet. En el fondo, detrás de mis camisas viejas, había una caja fuerte pequeña. La abrí con cuidado y saqué una carpeta gruesa. Documentos. Muchos documentos. Documentos que don Sebastián nunca imaginaría que existían. Era hora de que ese cabrón supiera con quién se había metido. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Era un certificado de depósito bancario. Un certificado que mostraba una cantidad que haría temblar a don Sebastián. $30 millones. 30 millones que había acumulado durante 40 años de trabajo. No solo de las taquerías, sino de las inversiones que hice cuando las vendí. Terrenos que compré en las afueras de Guadalajara cuando nadie los quería y que ahora valían fortunas. Acciones de empresas que aposté cuando eran pequeñas. Propiedades que renté durante décadas. Don Sebastián pensaba que yo era un pobre viejo que vendía tacos. No sabía que cada peso que gané lo invertí inteligentemente. No sabía que mientras él presumía sus trajes caros, yo construía un patrimonio real. La diferencia entre don Sebastián y yo es que él heredó su dinero. Yo lo hice con estas manos callosas. Guardé los documentos de nuevo y me quedé ahí sentado, pensando. Hacía 3 años que había decidido dejarle toda esa fortuna a Diego. Era mi único hijo, mi sangre. Todo lo que había trabajado era para él. Pero después de lo que había pasado esa mañana, después de escuchar cómo me hablaba, después de ver cómo permitía que su suegro me humillara, ya no estaba tan seguro. Sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Bueno? ¿Don Aurelio? Era una voz de mujer, joven, nerviosa. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Camila, la novia de Diego. Me sorprendió escucharla. En los 8 meses que llevaban de novios, ella casi no me dirigía la palabra. Siempre se quedaba callada cuando estábamos juntos, como si le diera pena hablar conmigo. Hola, Camila. ¿Todo bien? Don Aurelio, yo necesito decirle algo. Algo sobre mi papá. Se escuchaba asustada, como si alguien la pudiera estar escuchando. ¿Qué pasa, mija? Es que yo sé lo que mi papá le hizo esta mañana. Se me heló la sangre. ¿Qué sabes? Yo lo vi salir muy temprano de la casa. Llevaba una bolsa con unas cosas. Cuando regresó estaba muy contento, demasiado contento. ¿Y tú sabías lo que iba a hacer? No, don Aurelio. Se lo juro por mi madre que no sabía. Pero cuando regresó, lo escuché hablando por teléfono con alguien. Estaba riéndose y diciendo que ya había puesto en su lugar al Indio Corriente. Indio Corriente. Así me había llamado ese desgraciado. Camila, ¿por qué me estás contando esto? Porque no está bien lo que hizo. Y porque yo sé que usted es un buen hombre. Diego siempre habla muy bonito de usted cuando mi papá no está presente. Cuando su papá no está presente. O sea que Diego sí me defendía, pero solo cuando don Sebastián no podía escucharlo. ¿Dónde estás ahorita, mija? Estoy en el salón de belleza, arreglándome para la boda. Pero don Aurelio, hay algo más que usted necesita saber. ¿Qué cosa? Mi papá le van a hacer algo más en la boda. Lo escuché planeando algo con sus amigos.
algo para humillarlo delante de todos los invitados. El corazón se me aceleró. ¿Qué tipo de cosa? No sé exactamente qué, pero van a hacer que parezca que usted no pertenece ahí. Van a hacer que todos se rían de usted. Camila, ¿por qué me estás advirtiendo? Porque yo quiero mucho a Diego, y porque sé que él lo quiere a usted, aunque no sepa cómo demostrárselo. Mi papá lo tiene asustado. Le dice que si no encaja con nuestra familia, yo no me voy a casar con él. Ahí estaba la verdad. Don Sebastián estaba chantajeando a mi hijo. Le estaba diciendo que si no se avergonzaba de mí, perdería a Camila. «Don Aurelio, ¿usted va a venir a la boda?» «Sí, mija, voy a estar ahí. Tenga mucho cuidado. Mi papá tiene amigos muy influyentes. Puede hacer que lo saquen del lugar si quiere. No te preocupes por mí, Camila, yo sé cuidarme». «Está bien, pero por favor, no le diga a Diego que hablé con usted. Si mi papá se entera, va a cancelar la boda». «No voy a decir nada. Gracias, don Aurelio, y perdón por cómo mi familia lo ha tratado». Después de que colgó, me quedé pensando en esa chamaca. Resultó que tenía más valor que mi propio hijo. Se había arriesgado a llamarme para advertirme, sabiendo que si su papá se enteraba, iban a haber consecuencias. Miré el reloj. Faltaban 2 horas y media para la boda. Tiempo suficiente para hacer lo que tenía que hacer. Fui a mi escritorio y saqué una hoja de papel. Tomé mi pluma favorita, la que Soledad me había regalado cuando abrí mi primera taquería, y empecé a escribir. Una carta. Una carta que iba a cambiar todo. Por la presente, yo, Aurelio Mendoza Herrera, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que revoco por completo el testamento que elaboré el 15 de marzo de 2022, en el cual dejaba la totalidad de mis bienes a mi hijo Diego Mendoza García. Me temblaba la mano mientras escribía, pero seguí. Debido a las circunstancias que se han presentado el día de hoy, sábado 8 de junio de 2024, y habiendo sido víctima de humillaciones, faltas de respeto y agresiones por parte de la familia política de mi hijo, así como habiendo constatado la falta de carácter de mi propio hijo para defenderme, he decidido modificar por completo mis disposiciones testamentarias. Paré de escribir y pensé en Soledad. ¿Qué me diría si estuviera aquí? ¿Me diría que estaba siendo muy duro? ¿O me diría que un hombre tiene que defenderse cuando lo atacan? Recordé una conversación que tuvimos hace muchos años, cuando Diego tenía como 15 años, y había empezado a avergonzarse de que sus papás trabajaran vendiendo comida. «Aurelio», me había dicho Soledad esa noche, «si nuestro hijo no aprende a valorar de dónde viene, un día va a despreciar todo lo que hemos hecho por él. No exageres, mujer. Es normal que los jóvenes quieran ser diferentes». «No, Aurelio. Una cosa es querer superarse, y otra cosa es avergonzarse de sus raíces. Si Diego no aprende esa diferencia, algún día nos va a hacer mucho daño». Soledad tenía razón, como siempre. Seguí escribiendo. «Por lo tanto, dejo la totalidad de mis bienes, que ascienden a la cantidad de $30 millones americanos, distribuidos de la siguiente manera». Me detuve. ¿A quién le iba a dejar todo? No tenía otros hijos. Mis hermanos ya habían muerto. Mis sobrinos eran unos malagradecidos que solo me buscaban cuando necesitaban dinero. Entonces pensé en Camila, en el valor que había demostrado al llamarme, en cómo se había arriesgado para advertirme. El 50% de mis bienes lo dejo a la Fundación para Niños Trabajadores de Guadalajara, para que ningún niño tenga que avergonzarse de trabajar honestamente para ayudar a su familia. Eso le habría gustado a Soledad. Siempre tuvo un corazón grande para los niños que trabajaban. El 25% lo dejo a Camila Villarreal García, quien ha demostrado tener más valor y decencia que toda su familia junta. El 25% restante lo dejo a Diego Mendoza García, mi hijo, no por ser mi sangre, sino con la esperanza de que algún día aprenda a valorar lo que realmente importa en la vida. Firmé la carta con letra firme y la feché. Luego la guardé en un sobre y escribí en el exterior, para ser abierta durante la recepción de la boda. Me levanté del escritorio y fui al baño. Me quité la gorra y me vi en el espejo.
Seguía viéndome extraño sin cabello, pero ya no me daba vergüenza. Me bañé con cuidado, me puse colonia y saqué mi mejor traje. Un traje azul marino que había comprado hace años pero que casi nunca usaba. Si iba a llegar a esa boda, iba a llegar bien vestido. Me puse una corbata roja, la única que tenía, y unos zapatos de piel que brillé hasta que parecían nuevos. Cuando terminé de arreglarme, me vi en el espejo del closet, sin la gorra, sin cabello, pero bien vestido y con la frente en alto. «Aurelio», me dije a mí mismo, «es hora de que don Sebastián sepa con quién se metió». Agarré el sobre con la carta, mis llaves, y salí de la casa. La guerra había comenzado. Cuando llegué a la iglesia, el estacionamiento ya estaba lleno de carros lujosos. Mercedes, BMWs, Audis. Todos brillando bajo el sol de la tarde como si fuera una exposición de autos caros. Estacioné mi camioneta entre un Porsche blanco y un Jaguar negro. Se veía tan fuera de lugar como yo me sentía, pero ya no me importaba. Había venido a hacer justicia, no a impresionar a nadie. Caminé hacia la entrada de la iglesia con la cabeza en alto. Algunos invitados que estaban platicando en los escalones voltearon a verme. Pude ver sus caras de sorpresa cuando notaron mi cabeza completamente rapada. Algunos susurraron entre ellos, otros simplemente me miraron con curiosidad. «Ese es el papá del novio», escuché que preguntó una mujer elegante a su acompañante. «Parece que está enfermo», respondió el hombre. «Pobre, debe estar en quimioterapias». Quimioterapias. Pensaban que tenía cáncer. En cierta forma, era mejor que pensaran eso a que supieran la verdad. Que había sido humillado por un cobarde que entró a mi casa como ladrón. Entré a la iglesia y busqué un lugar donde sentarme. Las primeras filas estaban ocupadas por la familia de don Sebastián. Todos muy elegantes, muy arreglados, hablando en voz baja como si estuvieran en un club privado. Vi a don Sebastián en la primera fila del lado izquierdo. Llevaba un smoking negro impecable y hablaba con un grupo de hombres que parecían importantes. Cuando me vio entrar, sonrió. Una sonrisa que me heló la sangre. Era la sonrisa de alguien que pensaba que había ganado. Me senté en la quinta fila del lado derecho, donde normalmente se sienta la familia del novio. Pero estaba prácticamente solo. Diego no tenía muchos familiares, y los pocos amigos que había invitado estaban perdidos entre tanta gente elegante. Una señora mayor que estaba sentada junto a mí me miró con compasión. «¿Es usted familiar del novio?», me preguntó con voz suave. «Soy su papá», le respondí. «Ay, qué pena. Está usted enfermo. Se ve que perdió el cabello». «Algo así», le dije, sin ganas de explicar. «Dios lo bendiga. Seguramente su hijo está muy orgulloso de tenerlo aquí a pesar de su enfermedad». Orgulloso, si ella supiera. La música del órgano comenzó a sonar y todos se pusieron de pie. Diego apareció en el altar, acompañado de su padrino. Se veía nervioso, muy nervioso. Sus ojos recorrieron la iglesia hasta que me encontraron. Cuando me vio, su cara cambió completamente. Primero sorpresa, después algo que parecía vergüenza. Yo lo saludé con la mano, pero él apenas asintió con la cabeza y volteó hacia el fondo de la iglesia, donde estaba a punto de aparecer Camila. Las puertas principales se abrieron y entró Camila del brazo de don Sebastián. Ella se veía hermosa con su vestido blanco, pero pude notar que estaba tensa. Sus ojos me buscaron entre los invitados y cuando me encontraron, me sonrió ligeramente. Esa sonrisa me dio fuerzas. Al menos alguien en esa iglesia se alegraba de verme. Cuando pasaron por mi fila, don Sebastián volteó a verme. Su sonrisa se hizo más grande cuando notó mi cabeza rapada. Incluso tuvo la desfachatez de susurrarle algo a Camila, que inmediatamente se puso roja de la vergüenza. El padre comenzó la ceremonia. Habló del amor, del respeto, de la importancia de la familia. Palabras bonitas que sonaban huecas en esa iglesia llena de hipócritas. Cuando llegó el momento de los votos, Diego tomó las manos de Camila y comenzó a hablar. «Camila, te prometo que siempre voy a cuidarte, que siempre voy a respetarte y que siempre voy a defender lo que amas. Defender lo que amas». ¡Qué ironía! Mi propio hijo hablando de defender.
cuando no había sido capaz de defenderme a mí. Camila también pronunció sus votos, hablando de lealtad y de estar ahí en las buenas y en las malas. Cuando terminó, me miró directamente a los ojos, como si me estuviera pidiendo perdón por todo. Si alguien tiene alguna razón por la cual estos dos no deberían casarse, que hable ahora o calle para siempre, dijo el padre. La iglesia se quedó en silencio. Un silencio tan profundo que se podía escuchar hasta la respiración de la gente. Por un momento pensé en levantarme. Pensé en contar la verdad sobre don Sebastián, sobre lo que había hecho esa mañana, sobre cómo había humillado a la familia del novio. Pero no lo hice, no porque no tuviera valor, sino porque había decidido hacer las cosas de otra manera, de una manera que don Sebastián nunca olvidaría. Entonces, por el poder que me confiere la iglesia, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Diego levantó el velo de Camila y la besó. Los invitados aplaudieron y se escucharon algunos gritos de alegría. Mi hijo se había casado, y yo había estado ahí, a pesar de todo. Cuando terminó la ceremonia, los invitados comenzaron a salir hacia el salón de la recepción. Yo me quedé sentado, viendo cómo la gente se agrupaba alrededor de los novios para felicitarlos. Diego estaba ocupado saludando a todos los invitados importantes de don Sebastián. Empresarios, políticos, gente de dinero. Ni una sola vez volteó a buscarme. Fue Camila quien se acercó a mí. Don Aurelio, gracias por venir, me dijo, dándome un abrazo sincero. Gracias a ti, mija, por advertirme. ¿Ya está listo para lo que va a pasar en la recepción? Más que listo. Tenga cuidado. Mi papá trajo a muchos amigos. Van a intentar humillarlo. Que lo intenten, le respondí, tocando el sobre que llevaba en el bolsillo interno de mi saco. Yo también tengo mis sorpresas. ¿Me puede dar un consejo, don Aurelio? Claro, mija. ¿Cómo hago para que Diego aprenda a defenderse de mi papá sin que se arruine nuestro matrimonio? Era una pregunta difícil. Camila amaba a mi hijo, pero también se daba cuenta de que él tenía que crecer, que tenía que aprender a poner límites. Dale tiempo, Camila. A veces los hombres tardamos en aprender que hay cosas más importantes que quedar bien con todo el mundo. Espero que tenga razón. La tengo. Y si no, yo me encargo de enseñarle. Ella sonrió y se fue corriendo hacia donde estaba Diego, que ya la estaba buscando. Yo salí de la iglesia y caminé hacia mi camioneta. El salón de la recepción estaba a solo 10 minutos de ahí. Tiempo suficiente para preparar mi mente para lo que venía. Mientras manejaba, pensé en Soledad, en cómo había trabajado día y noche para que Diego pudiera tener una vida mejor, en cómo había sacrificado sus propios sueños para darle estudios a nuestro hijo. Soledad, le dije al aire, espero que me perdones por lo que voy a hacer, pero un hombre tiene que defenderse cuando lo atacan. Llegué al salón y vi que ya había muchos carros estacionados. La recepción había comenzado sin mí. Mejor. Así podría hacer una entrada que nadie olvidaría. Estacioné mi camioneta en un lugar visible, justo enfrente de la entrada principal. Quería que don Sebastián la viera. Quería que supiera que yo había llegado. Antes de bajarme, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Licenciado Morales, soy Aurelio Mendoza. Don Aurelio, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está? Bien, licenciado. Necesito que me haga un favor urgente. Lo que usted necesite. Puede venir al Salón San Patricio en Polanco. Voy a necesitar un notario. ¿Un notario? ¿Para qué? Para hacer oficial un documento muy importante. Es cuestión de vida o muerte. Estaré ahí en 30 minutos, don Aurelio. Perfecto. Y licenciado, traiga su cámara. Va a querer documentar esto. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi camioneta unos minutos más. Desde ahí podía ver el salón iluminado, escuchar la música, ver a los invitados elegantes bailando y riéndose. Todos felices, sin saber que su mundo perfecto estaba a punto de cambiar para siempre. Saqué el sobre del bolsillo y lo apreté fuerte en mi mano. Allá voy, don Sebastián, murmuré. Espero que estés listo para conocer al verdadero Aurelio Mendoza. Me bajé de la camioneta y caminé hacia la entrada del salón. La función estaba a punto de comenzar.
Cuando entré al salón, me quedé parado un momento en la puerta, observando todo. Era impresionante. Mesas con manteles dorados, centros de mesa con flores que probablemente costaban más que el salario mensual de muchas personas, y una pista de baile donde ya había parejas bailando. Los meseros andaban de un lado para otro con charolas de copas de champán que brillaban bajo las luces del salón. Todo era elegante, refinado. Exactamente el tipo de lugar donde don Sebastián quería demostrar su poder. La mayoría de los invitados no me notaron cuando entré. Estaban muy ocupados en sus conversaciones importantes, hablando de negocios, de política, de sus próximos viajes a Europa. Pero los que sí me vieron se quedaron mirando mi cabeza rapada. Escuché algunos murmullos. ¿Ese es el papá del novio? Pobrecito, se ve muy enfermo. ¿Por qué vino así a la boda? Me dirigí hacia la mesa principal, donde estaban sentados los novios junto con las familias más cercanas. Diego estaba platicando animadamente con un señor mayor que tenía pinta de empresario importante. Cuando me vio acercarme, su sonrisa se desvaneció. «Papá», me dijo parándose de su silla, pensé que no ibas a venir. ¿Por qué no iba a venir a la boda de mi hijo? Es que, después de lo que pasó esta mañana. ¿Te refieres a cuando me dijiste que iba a hacer el ridículo? El empresario que estaba con él se quedó callado, esperando a ver qué pasaba. Diego se veía incómodo, muy incómodo. «Papá, por favor, no hagas esto aquí». ¿Hacer qué? ¿Saludar a mi hijo en su boda? Camila se acercó a nosotros y me dio un abrazo. «Don Aurelio, me da mucho gusto que esté aquí». «¿Verdad, amor? ¿Que nos da gusto que papá Aurelio esté con nosotros?» Diego no tuvo más remedio que sonreír forzadamente. «Sí, claro. Papá, ven, te voy a presentar con don Ricardo. Es dueño de una cadena de hoteles». Don Ricardo me extendió la mano educadamente, pero pude ver en sus ojos la misma expresión que había visto toda la noche. Lástima mezclada con incomodidad. «Mucho gusto, don Aurelio. Espero que se esté recuperando bien». ¿Recuperando de qué? Pues, de su tratamiento, dijo, señalando discretamente mi cabeza. «Ah, sí, mi tratamiento», respondí sin corregirlo. Era mejor que pensaran que tenía cáncer a explicar la verdad. En ese momento apareció don Sebastián, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para hacer su entrada. Venía acompañado de 3 hombres que se veían importantes, todos con trajes caros y relojes de oro. «Don Aurelio», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía bien, «qué gusto que haya podido acompañarnos a pesar de su situación». Su situación. Como si fuera un estorbo que había que tolerar. «Don Sebastián», le respondí, mirándolo directo a los ojos. «Gracias por la invitación, aunque debo decir que su hospitalidad esta mañana fue muy original». Se le cambió un poco la cara. No esperaba que le dijera algo así. «No sé de qué habla, don Aurelio». «¿No? Qué raro. Pensé que un hombre tan elegante como usted recordaría sus visitas matutinas». «¿Papá?», me interrumpió Diego. «¿Por qué no vamos a buscar tu mesa? Seguramente tienes hambre». «No, mijo. Estoy bien aquí, platicando con don Sebastián». Uno de los amigos de don Sebastián, un hombre gordo con bigote, se acercó a nosotros. «Sebastián, ¿no nos vas a presentar?» «Por supuesto. Don Aurelio Mendoza, el papá de Diego». «Don Aurelio, le presento a don Rodolfo Sánchez, dueño de la constructora más grande del estado». Don Rodolfo me vio de arriba abajo y sonrió con condescendencia. «Ah, sí. Sebastián me platicó de usted. ¿Verdad que usted tenía unos puestos de comida?» «¿Puestos de comida?» Como si hubiera sido un vendedor ambulante toda mi vida. «Sí», le respondí tranquilo. «Taquerías, las mejores de Guadalajara». «Qué pintoresco», dijo don Rodolfo, usando la misma palabra que don Sebastián había usado en mi casa. «Sí, muy pintoresco», agregó otro de los amigos. «Debe ser un trabajo muy físico». Ahí estaban otra vez con lo mismo, tratando de hacerme sentir inferior por haber trabajado con las manos. «¿Saben qué?», les dije. «Tienen razón.
Fue un trabajo muy físico, levantarme a las 4 de la mañana todos los días durante 30 años, cargar costales de carne, mover ollas gigantes. Pero ¿saben qué más fue físico? Se quedaron callados, esperando. Construir 5 restaurantes desde cero, comprar terrenos cuando nadie los quería, invertir cada peso que ganaba en el futuro de mi familia. Don Sebastián se veía incómodo. No le gustaba la dirección que estaba tomando la conversación. Don Aurelio, estoy seguro de que hizo lo mejor que pudo con las oportunidades que tuvo. ¿Las oportunidades que tuve? Don Sebastián, ¿usted qué oportunidades tuvo? ¿A qué se refiere? Me refiero a si usted construyó su empresa desde cero o si la heredó de su papá. Se puso rojo como tomate. Había tocado un nervio. Eso no viene al caso. Claro que viene al caso, porque es muy fácil juzgar a alguien que se hizo solo cuando uno nació con todo hecho. Diego me tomó del brazo. Papá, ya basta. No hagas esto. ¿Hacer qué, Diego? ¿Defenderme cuando me atacan? Nadie te está atacando. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó esta mañana en mi casa? Diego se veía confundido. No sabía de qué hablaba. ¿Qué pasó esta mañana? Miré directamente a don Sebastián. ¿No le contaste a tu yerno lo que hiciste? No sé de qué habla, dijo don Sebastián, pero ya estaba sudando. Ah, ¿no? Pues yo sí sé. Sé exactamente lo que hiciste mientras Diego estaba en mi casa. En ese momento llegó Camila corriendo. Papá, don Aurelio, ¿todo está bien? Todo perfecto, mija. Tu papá y yo estábamos recordando la mañana. Don Sebastián se acercó a mi oído y me susurró: «Cuidado, viejo. No vaya a decir algo de lo que se arrepienta». ¿Me está amenazando, don Sebastián? Solo le estoy dando un consejo amistoso. Pues yo también tengo un consejo para usted. ¿Cuál? Que disfrute mucho esta fiesta, porque va a ser la última vez que se sienta tan seguro. En ese momento, un mesero se acercó a nosotros. ¿Don Aurelio Mendoza? Sí, soy yo. Tiene una visita en la entrada. Dice que es su abogado. Perfecto. El licenciado Morales había llegado. Diego, Camila, don Sebastián, dije, haciendo una pequeña reverencia. Con permiso, tengo algunos asuntos legales que atender. ¿Asuntos legales?, preguntó Diego. Papá, ¿qué asuntos legales? Nada importante, mijo, solo poniendo mis cosas en orden. Caminé hacia la entrada del salón, sintiendo las miradas de todos clavadas en mi espalda. Pude escuchar los murmullos que empezaron en cuanto me alejé. ¿Qué habrá querido decir con eso de la mañana? ¿Por qué tiene un abogado aquí? Algo raro está pasando. Cuando llegué a la entrada, vi al licenciado Morales esperándome con un maletín en la mano. Don Aurelio, aquí estoy. ¿Qué necesita? Licenciado, necesito que tome nota de algo muy importante. Algo que va a cambiar muchas vidas esta noche. ¿Aquí mismo? ¿En la boda? Aquí mismo. Y quiero que cuando termine, lo anuncie a todos los invitados. Don Aurelio, ¿está seguro? Miré hacia el salón, donde don Sebastián estaba hablando nerviosamente con sus amigos, donde Diego se veía confundido y preocupado, donde todos esos gente elegante pensaba que yo era solo un viejo enfermo que no tenía nada que hacer ahí. Más seguro que nunca en mi vida. Saqué el sobre del bolsillo y se lo entregué. Licenciado, es hora de que esta gente sepa quién es realmente Aurelio Mendoza. El licenciado Morales abrió el sobre y leyó rápidamente el contenido. Sus ojos se fueron abriendo cada vez más mientras leía. Don Aurelio, esto es una fortuna. Lo sé, licenciado. Por eso necesito que sea oficial. ¿Está completamente seguro de esto? Una vez que lo anuncie públicamente, ya no hay vuelta atrás. Miré hacia el salón una vez más. Don Sebastián seguía hablando con sus amigos, probablemente inventando alguna excusa para explicar nuestra conversación. Diego estaba sentado junto a Camila, pero se veía nervioso, como si supiera que algo malo estaba por pasar. Licenciado, ¿usted conoce la historia de David y Goliat? Por supuesto. Pues esta noche, Goliat va a conocer a David. El licenciado sonrió y sacó unos documentos de su maletín. Muy bien, don Aurelio.
Vamos a hacer esto como debe ser. Regresamos al salón juntos. Cuando la gente vio que venía acompañado de un hombre con traje y maletín, los murmullos comenzaron inmediatamente. ¿Quién es ese? ¿Por qué trajo un abogado a la boda? Algo está pasando. Me dirigí directamente a la mesa principal, donde estaba mi familia. Diego se levantó cuando me vio llegar. ¿Papá? ¿Quién es este señor? Mi abogado, licenciado Morales. Vengo a te hacer un anuncio. ¿Un anuncio? Papá, ¿qué está pasando? Camila me miró con preocupación, pero también con curiosidad. Don Sebastián, que había notado toda la conmoción, se acercó a nosotros con sus amigos. Don Aurelio, ¿todo está bien? Todo perfecto, don Sebastián. De hecho, nunca había estado mejor. Le hice una seña al licenciado, que sacó una copa y una cuchara de la mesa. Golpeó la copa varias veces, hasta que el sonido llamó la atención de todos los invitados. Damas y caballeros, dijo el licenciado con voz fuerte, don Aurelio Mendoza, padre del novio, tiene algo importante que compartir con ustedes. El salón se quedó completamente en silencio. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Diego me jaló de la manga. Papá, por favor, no hagas esto. Cualquier cosa que estés pensando hacer, por favor, no lo hagas. Tranquilo, mijo. Por fin vas a conocer realmente a tu papá. Me puse de pie y miré a todos los invitados. Empresarios, políticos, gente importante. Todos esperando a ver qué tenía que decir el viejo ridículo que vendía tacos. Buenas noches, comencé, con voz firme. Mi nombre es Aurelio Mendoza, y soy el papá de Diego. Algunos invitados asintieron educadamente, sin saber hacia dónde iba esto. Sé que muchos de ustedes me han estado mirando esta noche con curiosidad. Algunos piensan que estoy enfermo. Otros se preguntan por qué un hombre como yo está en un lugar como este. Pude ver que don Sebastián se estaba poniendo nervioso. Sus amigos lo miraban con preguntas en los ojos. La verdad es que yo vengo de un mundo diferente al de ustedes. Yo empecé trabajando vendiendo tacos en un carrito. Me levantaba a las 4 de la mañana, trabajaba 12 horas al día, me ganaba cada peso con sudor. Papá, me susurró Diego, ya basta. No, mijo, recién empiezo. Continué hablando, ahora con más fuerza. Algunos de ustedes han pasado toda la noche mirándome como si fuera un estorbo, como si no perteneciera aquí, como si fuera un viejo enfermo que no tiene nada que aportar. Los murmullos comenzaron otra vez. La gente se sentía incómoda. Especialmente don Sebastián Villarreal, quien esta mañana tuvo la gentileza de visitarme en mi casa. Don Sebastián se puso pálido. Don Aurelio, no sé de qué habla. ¿No? Permítame refrescarle la memoria. Saqué la nota que había encontrado en mi buró y la leí en voz alta. Don Aurelio, ahora tienes el look que te queda, viejo ridículo. Tu hijo se va a casar con clase, no con un indigente como papá. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar caer un alfiler. Diego me miró con los ojos muy abiertos. ¿Papá? ¿Qué es eso? Es la nota que tu suegro dejó en mi casa después de raparme el cabello mientras tú estabas conmigo esta mañana. ¿Qué? Diego se volteó hacia don Sebastián como si fuera a golpearlo. ¿Es cierto eso? Diego, yo puedo explicar. ¡Es cierto! Camila se levantó de su silla con lágrimas en los ojos. ¿Papá? ¿Cómo pudiste hacer eso? Don Sebastián estaba sudando. Sus amigos lo miraban con disgusto. La reputación que había construido durante años se estaba desmoronando en segundos. Yo solo quería que... ¿Qué? Le grité. ¿Que me humillaras? ¿Que me hiciera sentir menos? ¿Que me escondiera en la boda de mi propio hijo? Don Aurelio, usted no entiende. Mi familia tiene una reputación que mantener. ¿Su reputación? ¿Y qué hay de mi dignidad? ¿Qué hay del respeto que me merezco como papá del novio? Diego se acercó a don Sebastián con las manos hechas puños. ¿Cómo se atrevió a tocar a mi papá? ¿Cómo se atrevió a entrar a su casa? Diego, tranquilízate. Lo hice por tu bien, por el bien de tu matrimonio. ¿Por mi bien? Violando la casa de mi papá. Camila estaba llorando. Papá, no puedo creer que hayas hecho esto.
No puedo creer que seas capaz de algo tan cruel. Camila, tú no entiendes. Ese hombre no está a nuestra altura, no pertenece a nuestro mundo. ¿Nuestro mundo?, le dije dando un paso hacia él. ¿De qué mundo habla, don Sebastián? Del mundo de la gente exitosa, de la gente que tiene clase. Ah, ¿clase? ¿Usted cree que entrar a la casa de alguien como ladrón es tener clase? Yo no entré como ladrón, ¿no? Entonces, ¿cómo le llama a meterse por la ventana de mi cocina mientras yo no estaba viendo? Los invitados estaban en shock. Algunos comenzaron a levantarse de sus mesas, como si quisieran irse. Don Sebastián, continué, usted ha pasado meses haciéndome sentir inferior. Meses diciéndome indirectamente que no soy suficiente para su familia. Meses tratando de convencer a mi hijo de que se avergüence de mí. Y lo logré, dijo don Sebastián, recuperando un poco de su arrogancia. Su propio hijo le pidió que no viniera a la boda. Diego se volteó hacia mí, con la cara llena de vergüenza. Papá, yo no quise decir eso. Él me tenía presionado. Me decía que si no encajaba con su familia, Camila no se casaría conmigo. ¿Y tú le creíste? Yo tenía miedo de perder a Camila. Diego, le dijo Camila tomándolo de las manos. Yo jamás te habría dejado por eso. Jamás. Yo amo a tu papá porque es tu papá. Don Sebastián se veía derrotado, pero aún tenía una carta que jugar. Está bien, acepto que me equivoqué, pero eso no cambia el hecho de que ustedes no tienen nada. Son gente trabajadora, sí, pero no tienen los recursos para estar en nuestro nivel. Ahí fue cuando sonreí. Ahí fue cuando supe que había llegado el momento perfecto. Recursos, don Sebastián. Habla de recursos. Sí, dinero, posición social, influencia. Licenciado Morales, le dije a mi abogado, ¿puede leer el documento que acabamos de firmar? Por supuesto, don Aurelio. El licenciado se aclaró la garganta y comenzó a leer. Testamento de don Aurelio Mendoza Herrera. Patrimonio total, $30 millones americanos. El salón explotó en murmullos. $30 millones. Don Sebastián se quedó con la boca abierta. Eso es imposible. ¿Imposible? ¿Por qué? ¿Porque un vendedor de tacos no puede tener más dinero que usted? Pero usted vive en una casa sencilla. Anda con ropa simple. Porque así me gusta vivir. Porque no necesito presumir mi dinero para sentirme importante. Diego me miraba como si no me conociera. ¿Papá? ¿Es cierto? ¿Tienes $30 millones? Los tenía, mijo. Los tenía. ¿Cómo que los tenías? Licenciado, continué leyendo. El licenciado Morales continuó leyendo con voz clara y fuerte. Debido a los eventos ocurridos el día de hoy, 8 de junio de 2024, revoco completamente mi testamento anterior y distribuyo mis bienes de la siguiente manera. Diego me agarró del brazo. «¿Papá? ¿Qué hiciste?» «Lo que tenía que hacer, mijo. El 50% de mis bienes, equivalente a $15 millones, lo dejo a la Fundación para Niños Trabajadores de Guadalajara, para que ningún niño tenga que avergonzarse jamás de trabajar honestamente para ayudar a su familia». Los invitados comenzaron a aplaudir. Algunos se veían genuinamente emocionados por ese gesto. Don Sebastián seguía en shock, pero Diego se veía devastado. «Papá, ¿y el resto?» «El 25% de mis bienes, equivalente a $7,5 millones, se lo dejo a Camila Villareal García, quien ha demostrado tener más valor, dignidad y respeto que toda su familia junta». Camila se quedó con la boca abierta. Literalmente no podía hablar. «Don Aurelio, yo no puedo aceptar eso». «Sí puedes, mija. Te lo ganaste. Esta mañana tuviste el valor de llamarme para advertirme de los planes de tu papá. Arriesgaste tu propia boda para defender lo que está bien». Don Sebastián se acercó a nosotros, furioso. «Esto es ridículo. Mi hija no puede aceptar dinero ¿De qué, don Sebastián? ¿De un viejo ridículo?» «Exacto. Pues este viejo ridículo acaba de hacer a su hija millonaria». Camila se volteó hacia su papá con una furia que nunca le había visto. «Papá, ¿sabes qué? Don Aurelio tiene razón.
Él me está dando esos millones porque respetó mi dignidad. Tú, que supuestamente me amas, me has avergonzado toda mi vida. Camila, no digas tonterías. ¿Tonterías? Papá, tú me enseñaste que el dinero era lo más importante, que había que despreciar a la gente que tenía menos. Pero don Aurelio me está enseñando que la dignidad vale más que todo tu dinero. Diego seguía esperando escuchar sobre su parte. Licenciado, ¿qué dice del resto? El licenciado continuó. El 25% restante, equivalente a $7,500,000, se lo dejo a Diego Mendoza García, mi hijo. Diego suspiró de alivio, pero el licenciado no había terminado. Sin embargo, esta herencia viene con una condición. ¿Qué condición? Diego solo podrá acceder a este dinero cuando demuestre que ha aprendido a defender lo que es correcto, cuando demuestre que no se avergüenza de sus raíces, y cuando demuestre que tiene el valor de enfrentar a quien sea necesario para proteger a su familia. Diego se quedó callado. Sabía exactamente a qué me refería. ¿Y cómo voy a demostrar eso? Eso depende de ti, mijo. Pero puedes empezar ahora mismo. Diego miró a don Sebastián, que seguía parado ahí, humillado pero aún tratando de mantener algo de su arrogancia. Don Sebastián, le dijo Diego, con una voz que nunca le había escuchado. Usted entró a la casa de mi papá como un ladrón. Lo humilló, lo agredió. Le faltó al respeto de la manera más cobarde que existe. Diego, yo solo... ¡No! Usted no tiene derecho a hablar. Usted violó la casa del hombre que me dio la vida. Del hombre que se partió el lomo para que yo pudiera estudiar. Del hombre que sacrificó todo para que yo tuviera un futuro mejor. Camila tomó la mano de Diego, apoyándolo. Y lo peor de todo, continuó Diego, es que me hizo dudar de él. Me hizo pensar que tenía que avergonzarme de mis raíces. Me convenció de que era mejor esconder de dónde vengo. Don Sebastián se veía cada vez más pequeño. Pero ¿sabe qué, don Sebastián? Yo vengo del trabajo honesto. Vengo del sudor de mi papá. Vengo de una familia que se hizo a sí misma, y eso no es motivo de vergüenza. Eso es motivo de orgullo. Los invitados comenzaron a aplaudir otra vez. Incluso algunos de los amigos de don Sebastián se veían avergonzados del comportamiento de su anfitrión. Y otra cosa, siguió Diego. Quiero que toda esta gente sepa que mi papá no solo tiene más dinero que usted, también tiene más clase, más dignidad y más valor que usted jamás tendrá. Diego se volteó hacia mí. Papá, perdóname. Perdóname por haberte fallado esta mañana. Perdóname por no defenderte cuando tenía que hacerlo. Perdóname por dejar que este hombre te humillara. Tenía lágrimas en los ojos. Mi hijo, que nunca lloraba, estaba llorando frente a todos esos extraños. Y quiero que sepas algo más, me dijo abrazándome fuerte. Estoy orgulloso de ser tu hijo. Estoy orgulloso de venir de donde vengo, y nunca más voy a permitir que nadie te falte al respeto. Lo abracé de vuelta sintiendo que por fin había recuperado a mi hijo. Diego, eso era todo lo que necesitaba escuchar. Camila se acercó a nosotros y también nos abrazó. Don Aurelio, gracias por enseñarnos lo que realmente importa. Don Sebastián, viendo que había perdido completamente el control de la situación, trató de recuperar algo de dignidad. Esto es inaceptable. No voy a permitir que... ¿Qué? Le preguntó Camila. ¿Qué no vas a permitir, papá? Que ese hombre... ¿Que él qué? ¿Que nos haya enseñado lo que tú nunca pudiste enseñarnos? ¿Que nos haya mostrado lo que es tener verdadera dignidad? Uno de los amigos de don Sebastián se acercó a él. Sebastián, creo que es mejor que nos vayamos. Esto ya se salió de control. Sí, agregó otro. Lo que hiciste esta mañana, eso no se hace, hermano. Pero ustedes no entienden. Entendemos perfectamente, dijo don Rodolfo, el de la constructora. Entendemos que atacaste a un hombre mayor en su propia casa. Eso no tiene justificación. Uno por uno, los amigos de don Sebastián comenzaron a alejarse de él. Su círculo social, que tanto le importaba, se estaba desmoronando. Don Aurelio, me dijo don Rodolfo acercándose a mí, quiero pedirle una disculpa.
Esta noche juzgué mal a un hombre que claramente vale más que muchos de nosotros. No se preocupe, don Rodolfo, todos cometemos errores. ¿Sabe qué? Me gustaría conocer más sobre su historia, sobre cómo logró construir todo lo que tiene. Tal vez mi hijo, que está empezando en los negocios, podría aprender algo de usted. Otros empresarios se acercaron también, ahora con respeto genuino. Don Aurelio, ¿sería posible que platiquemos algún día? Me interesa mucho conocer sus estrategias de inversión. Don Aurelio, yo tengo unos terrenos en Jalisco. Me gustaría su opinión. En cuestión de minutos, había pasado de ser el viejo ridículo que no pertenecía ahí, a ser el hombre más respetado del salón. Don Sebastián se quedó parado solo, viendo cómo su mundo se volteaba en su contra. Esto no va a quedar así, murmuró. Diego se volteó hacia él. ¿Disculpe? ¿Dijo algo? Dije que esto no va a quedar así. Ah, ¿no? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a entrar otra vez a la casa de mi papá? Yo tengo contactos, tengo influencias. Papá, le dijo Camila, ya basta, ya perdiste el respeto de todos, perdiste a tu hija, perdiste todo. No perdí a mi hija. Sí me perdiste, porque ahora sé quién eres realmente, y no me gusta lo que veo. Don Sebastián se veía derrotado, completamente derrotado. Licenciado Morales, le dije a mi abogado, ¿ya está todo oficializado? Sí, don Aurelio. El testamento está firmado y registrado. Es completamente legal. Perfecto. Me volteé hacia todos los invitados, que seguían en silencio procesando todo lo que habían presenciado. Damas y caballeros, lamento haber interrumpido esta hermosa celebración, pero a veces es necesario defender la dignidad, sin importar dónde estemos. Comenzaron a aplaudir otra vez, esta vez con más fuerza. Ahora, si me permiten, me gustaría bailar con mi nueva nuera. Camila sonrió y me extendió la mano. Sería un honor, don Aurelio. Mientras caminábamos hacia la pista de baile, don Sebastián se acercó a mí una última vez. Esto no termina aquí, viejo. Tiene razón, le respondí, sin voltear a verlo. Esto apenas comienza, porque ahora todo el mundo sabe exactamente quién es usted. Y con eso dejé a don Sebastián parado solo, mientras yo bailaba con mi nuera millonaria en la boda de mi hijo. Quien había empezado la noche humillado, la terminaba triunfante. La justicia por fin había llegado. La música siguió sonando, pero ya nada era igual en esa fiesta. Mientras bailaba con Camila, pude ver cómo don Sebastián se dirigía hacia la salida del salón. Sus amigos ya no estaban con él. Su esposa, doña Carmen, caminaba varios pasos atrás, como si no quisiera que la vieran con él. Don Aurelio, me dijo Camila mientras bailábamos, ¿usted cree que hice lo correcto, enfrentando a mi papá así? Mija, hacer lo correcto nunca es fácil, pero siempre es necesario. Es que es mi papá. Por más malo que sea, sigue siendo mi papá. Y por eso mismo tenías que pararlo. Porque cuando amas a alguien de verdad, no le permites que se destruya siendo una mala persona. ¿Usted cree que algún día pueda perdonarlo? El perdón no significa olvidar, Camila. Significa no dejar que el rencor te destruya por dentro. Pero tampoco significa permitir que te vuelva a lastimar. Cuando terminamos de bailar, Diego se acercó a nosotros. Se veía diferente. Se veía más hombre. Papá, necesitamos hablar. Claro, mijo. Nos alejamos de la pista de baile y nos sentamos en una mesa vacía. Diego se veía serio, como si hubiera tomado decisiones importantes. Papá, antes que nada quiero pedirte perdón otra vez. No solo por esta mañana, sino por todos estos meses. Diego. No, papá, déjame terminar. Yo sabía que don Sebastián te trataba mal. Yo escuchaba sus comentarios, sus indirectas, sus humillaciones, y no hice nada. Tenías miedo de perder a Camila. Sí, pero eso no es excusa. Un hombre que no puede defender a su familia no merece tener familia. Me quedé callado, dejando que mi hijo dijera lo que tenía que decir. Estos meses me convertí en alguien que no reconozco. Me convertí en alguien que se avergonzaba de sus raíces, que quería esconder de dónde venía.
El ambiente puede influir mucho en las personas, mijo. Pero no debería. Yo debería haber sido más fuerte. Debería haber sido como tú. ¿Ya como yo? Sí, papá. Tú nunca te avergonzaste de trabajar. Nunca te avergonzaste de ser quien eras. Siempre fuiste auténtico. Diego, yo tampoco soy perfecto. Cometí muchos errores criándote. ¿Cuáles errores? Tal vez te di demasiado. Tal vez no te enseñé lo suficiente sobre el valor del trabajo duro. Tal vez te protegí tanto que no aprendiste a defenderte. Diego se quedó pensando un momento. ¿Sabes qué, papá? Quiero cambiar eso. ¿Cómo? Quiero trabajar contigo. Quiero aprender el negocio desde abajo. Quiero conocer realmente lo que hiciste para construir todo esto. Diego, tú tienes tu trabajo en la empresa de seguros. Voy a renunciar. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Quiero construir algo mío, algo nuestro. Quiero que mis hijos sepan de dónde vienen realmente. En ese momento se acercó Camila, que había estado hablando con algunos invitados. ¿De qué platican? Diego me está diciendo que quiere trabajar conmigo, le expliqué. Me parece perfecto, dijo Camila sentándose con nosotros. De hecho, yo también quiero hacer algo. ¿Qué cosa, mija? Quiero usar el dinero que me dejó don Aurelio para algo bueno, algo que ayude a la gente. ¿En qué estás pensando? En un programa de becas. Becas para hijos de trabajadores que quieren estudiar pero no tienen recursos. Gente como la familia de Diego. Diego sonrió y tomó la mano de su esposa. Eres increíble. Es que entendí algo esta noche, amor. Mi papá siempre me dijo que el dinero era para diferenciarnos de los demás. Pero don Aurelio me enseñó que el dinero verdadero es para ayudar a los demás. En ese momento llegó a nuestra mesa una señora mayor, que había estado observando todo desde lejos. Disculpen, ¿puedo hablar con ustedes? Por supuesto, le dije. Mi nombre es doña Carmen, Era la esposa de Sebastián. Se veía muy avergonzada, muy triste. Doña Carmen, siéntese, por favor. Gracias, Yo vengo a pedirles perdón por lo que mi esposo hizo, por lo que yo permití que hiciera. Usted no tiene que pedir perdón por los errores de su esposo. Sí tengo que hacerlo porque yo sabía cómo era él. Yo sabía cómo trataba a la gente que consideraba inferior, y nunca hice nada para pararlo. ¿Y qué va a hacer ahora? Me voy a divorciar de él. Camila la miró con sorpresa. ¿Mamá? ¿En serio? Sí, mija. Esta noche me di cuenta de que he estado casada con un hombre horrible, y no quiero seguir siendo cómplice de su maldad. Pero mamá, van 30 años de matrimonio, 30 años en los que fui ciega, 30 años en los que permití que humillara gente buena como don Aurelio. Se acabó. Doña Carmen se volteó hacia mí. Don Aurelio, ¿usted me podría ayudar? ¿En qué, señora? Sebastián va a tratar de quitarme todo en el divorcio. Va a usar sus contactos, sus abogados caros. Yo no tengo recursos para defenderme. Doña Carmen, no se preocupe. Mi abogado la va a ayudar. Y no le va a costar nada. No puedo aceptar eso. Sí puede. Porque hacer lo correcto no debería ser un privilegio solo para los ricos. Doña Carmen comenzó a llorar. Gracias. Muchas gracias. Camila abrazó a su mamá. Mami, yo te voy a ayudar también, con el dinero que me dejó don Aurelio. Puedes empezar una vida nueva. No, mija, ese dinero es tuyo. Es nuestro, mami, es para la familia, y tú eres mi familia. Mientras las dos mujeres se abrazaban, yo miré alrededor del salón. Muchos invitados se habían ido ya, pero los que se quedaron estaban platicando animadamente. Ya no hablaban de negocios o de política. Hablaban de lo que había pasado esa noche. Nunca había visto algo así. Ese señor Aurelio es impresionante. ¿Viste cómo puso en su lugar a don Sebastián? Lo que hizo ese hombre fue justicia pura. Diego se levantó de la mesa. Papá, quiero hacer algo. ¿Qué cosa? Quiero que todos sepan quién eres realmente. Diego caminó hacia donde estaba el micrófono que habían usado para el brindis. Lo tomó y se dirigió a los invitados que quedaban. Disculpen, ¿puedo tener su atención un momento? La música se detuvo y todos voltearon hacia él.
Esta noche ustedes conocieron a mi papá, Aurelio Mendoza, pero creo que no conocen toda su historia. Diego, no es necesario. Le grité desde la mesa. Sí es necesario, papá. Diego continuó hablando. Mi papá empezó vendiendo tacos en un carrito cuando tenía 15 años. Trabajó 12 horas al día durante 30 años. Se levantaba a las 4 de la mañana, hacía las compras, preparaba la comida, atendía a los clientes y llegaba a la casa a las 10 de la noche. Los invitados escuchaban en silencio. Pero no solo trabajaba para sobrevivir, trabajaba para construir algo. Cada peso que ganaba lo invertía inteligentemente. Cada oportunidad que veía la aprovechaba. Cada terreno que otros despreciaban, él lo compraba. Diego, ya basta, le susurré. Mi papá construyó un imperio de 30 millones de dólares con trabajo honesto. Sin robar, sin engañar, sin heredar nada. Solo con sudor y inteligencia. Los aplausos comenzaron otra vez. Pero lo más importante no es cuánto dinero tiene mi papá. Lo más importante es que nunca perdió su dignidad. Nunca se volvió soberbio. Nunca trató mal a nadie. Nunca se creyó superior a otros. Diego se volteó hacia donde yo estaba sentado. Papá, tú me enseñaste que el trabajo honesto no es motivo de vergüenza. Me enseñaste que la humildad es más valiosa que el oro. Me enseñaste que defender lo correcto es más importante que quedar bien. Se acercó a la mesa y me tomó la mano. Y esta noche, me enseñaste la lección más importante de todas, que nunca es tarde para hacer lo correcto. Mijo, papá, estoy orgulloso de ser tu hijo. Estoy orgulloso de llevar tu apellido. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la mitad del hombre que tú eres. Lo abracé fuerte, sintiendo que finalmente había cumplido mi trabajo como padre. Mi hijo había aprendido a ser hombre. Y esa era la herencia más valiosa que le podía dejar. Ya era muy tarde cuando la fiesta terminó. Los últimos invitados se fueron comentando lo que habían presenciado esa noche. Algunos todavía no podían creer todo lo que había pasado. Diego, Camila, doña Carmen y yo nos quedamos solos en el salón, ayudando a recoger las cosas personales. El lugar que hace unas horas había sido testigo de la humillación más grande de mi vida. Ahora era el lugar donde había recuperado mi dignidad. Don Aurelio, me dijo doña Carmen, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Cómo supo que todo iba a salir así? ¿Cómo supo que iba a ganar? Me quedé pensando un momento. Doña Carmen, yo no sabía que iba a ganar. Solo sabía que tenía que intentarlo. ¿No tenía miedo? Claro que tenía miedo. Tenía miedo de perder a mi hijo para siempre. Tenía miedo de que me rechazaran. Tenía miedo de quedar como un viejo loco. Pero lo hizo de todas formas. Sí, porque a veces en la vida llega un momento en que tienes que decidir, ¿vas a defender tu dignidad o te vas a quedar callado? ¿Y si hubiera salido mal? Pues habría salido mal. Pero al menos habría intentado. Al menos no me habría quedado con el ¿qué hubiera pasado? Diego se acercó a nosotros cargando un ramo de flores que alguien había olvidado. Papá, hay algo que quiero preguntarte. Dime, mijo. ¿En serio vas a darme mi herencia solo si cumplo esas condiciones? ¿Tú qué crees? Creo que ya no importa. ¿Por qué? Porque ya no quiero el dinero por el dinero. Si lo recibo, va a ser porque me lo gané. Y si no me lo gané, entonces no lo merezco. Esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar. ¿Eso significa que ya cumplí las condiciones? Diego, las condiciones no eran para que me demostraras algo a mí, eran para que te demostraras algo a ti mismo. ¿Qué cosa? Que eres capaz de ser el hombre que tu mamá y yo siempre supimos que podías ser. Camila se acercó y abrazó a Diego. Amor, estoy muy orgullosa de ti. ¿Por qué? Porque esta noche vi al hombre con el que me casé, al hombre del que me enamoré, al hombre valiente que estaba escondido adentro. Oigan, les dije, ya se está haciendo muy tarde. ¿Por qué no nos vamos a casa? Sí, dijo doña Carmen. Yo también estoy cansada. Doña Carmen, ¿dónde va a dormir esta noche? No sé. No quiero regresar a mi casa, no después de lo que pasó. Váyase a mi casa, le dije. Tengo cuartos de sobra. No puedo aceptar eso. Sí puede.
Y mañana hablamos con el licenciado para empezar los trámites del divorcio. Don Aurelio, ¿por qué hace esto por mí? Porque usted tuvo el valor de hacer lo correcto esta noche. Porque eligió la dignidad sobre la comodidad. Cuando salimos del salón, me quedé parado un momento en la entrada, mirando hacia atrás. En unas cuantas horas, mi vida había cambiado completamente. Había entrado a ese lugar como un viejo humillado, rapado como un criminal, despreciado por todos. Salía como un hombre respetado, con mi familia unida, con mi dignidad restaurada. «Papá», me dijo Diego, «¿en qué piensas?» «En tu mamá. ¿Qué crees que diría de todo esto?» «Creo que estaría orgullosa. Creo que diría que por fin hice lo que tenía que hacer». «¿Crees que se enojaría porque cambiaste el testamento?» «No, mijo. Tu mamá siempre decía que el dinero tenía que ganarse, que tenía que merecerse. ¿Y crees que yo me lo gané?» «Esta noche sí. Caminamos hacia nuestros carros. Mi camioneta vieja seguía ahí, estacionada entre todos esos carros lujosos. Pero ya no me daba pena. «Papá», me dijo Diego, «mañana voy a renunciar a mi trabajo. ¿Estás seguro?» «Completamente. Quiero empezar de nuevo, contigo. Va a ser duro, mijo, muy duro. Lo sé, pero quiero aprender. Quiero saber lo que es ganarse el dinero con sudor». «Está bien, pero vamos a empezar desde abajo. Nada de oficinas ni escritorios. Vas a trabajar con las manos». «Perfecto. Y nada de sueldos especiales porque eres mi hijo. Te voy a pagar lo mismo que le pago a cualquier empleado nuevo». «Me parece justo». Camila sonrió. «A mí también me gustaría trabajar con ustedes». «¿Tú, mija?» «Sí, don Aurelio. Quiero ayudar con el programa de becas. Quiero conocer a las familias que van a recibir apoyo. ¿No te va a dar pena tratar con gente corriente?» «Don Aurelio, esta noche aprendí que la gente más fina que conozco son ustedes». Nos despedimos en el estacionamiento. Diego y Camila se fueron en su carro. Doña Carmen se fue conmigo, y cada uno de nosotros se fue con una vida completamente diferente a la que había traído esa mañana. Durante el camino a casa, doña Carmen me hizo una pregunta que me sorprendió. «Don Aurelio, ¿usted odia a mi esposo?» «No, doña Carmen, no lo odio». «¿Por qué no?» «Después de todo lo que le hizo. Porque el odio me haría daño a mí, no a él. Y porque al final él se destruyó solo». «Sí, ¿qué cree que vaya a pasar con él?» «Creo que se va a quedar muy solo. Creo que va a entender lo que significa perder todo por la soberbia». «¿Y eso no le da satisfacción?» «Un poco, no voy a mentir. Pero más que satisfacción, me da tristeza». «¿Tristeza?» «Sí, porque pudo haber sido diferente. Sebastián pudo haber sido un buen suegro. Pudo haberse ganado mi respeto de verdad. Pero eligió el camino del desprecio». Quilmón, cuando llegamos a mi casa, ayudé a doña Carmen a instalarse en el cuarto de huéspedes. Después me fui a mi recámara y me senté en la cama, la misma donde había encontrado mi cabello esparcido esa mañana. Me toqué la cabeza. Seguía completamente calvo. Pero ya no me importaba. El cabello iba a crecer. La dignidad, una vez perdida, es más difícil de recuperar. Saqué una foto de Soledad de mi mesa de noche. «Mujer», le dije, «ojalá hubieras estado aquí esta noche. Ojalá hubieras visto a tu hijo defendiendo lo que es correcto». Era como si pudiera escuchar su voz. «Aurelio, yo siempre supe que Diego era un buen muchacho. Solo necesitaba encontrar su valor. ¿Crees que hice lo correcto cambiando el testamento? Hiciste lo que tenías que hacer. A veces los hijos necesitan aprender que nada en la vida es gratis. Te extraño, Soledad. Yo también te extraño, pero estoy orgullosa de ti». Me quedé ahí sentado un rato más, pensando en todo lo que había pasado, en cómo había empezado el día sintiéndome humillado y derrotado, y lo estaba terminando victorioso. Al día siguiente, muy temprano, sonó mi teléfono. Era Diego. «¿Papá? ¿Estás despierto?» «Sí, mijo, ¿qué pasa?» «Ya renuncié». «¿Tan pronto?» Le hablé a mi jefe desde muy temprano. Le expliqué que quería cambiar de vida. «¿Y qué te dijo?» «Que me entendía. Que después de lo que había pasado anoche». «Sí, papá, ya todo el mundo sabe lo que pasó».
Después de eso, me entendía que quisiera empezar de nuevo. ¿Estás nervioso? Mucho. Pero también emocionado. Muy bien. Te veo en 1 hora en la casa. Vamos a empezar. ¿Empezar qué? Tu nueva vida, mijo. Tu verdadera vida. Colgué el teléfono y me fui a bañar. Cuando me vi en el espejo del baño, sonreí. Seguía calvo, seguía viejo, pero me veía diferente. Me veía como un hombre que había peleado por su dignidad y había ganado. Me veía como un hombre que había recuperado a su hijo. Me veía como un hombre que había hecho justicia. ¿Y saben qué? Después de todo que viví, después de toda la humillación, después de todo el dolor, yo faría todo de nuevo. Porque un hombre sin dignidad no es hombre, y nunca es tarde para defenderla. Me dice ahí, ¿esa historia fue sentido para ti también? Y me fala, ¿de dónde me estás escuchando,